Pero aquí Dios a Labán le dijo: guárdate de cómo vas a hablar a Jacob. Nosotros también el día de hoy, cristianos, necesitamos poner atención a la actitud de nuestro corazón, en especial cuando vamos a confrontar a alguien de algo que pensamos que está mal. Labán pensó que lo que hizo su yerno Jacob, dice así, estaba mal, ¿cierto? Y él estaba en lo molesto y iba a confrontarlo. Entonces, el día de hoy, si pensamos en una aplicación, Dios nos puede, Dios o las circunstancias simplemente de la vida pueden ser de que en alguna ocasión necesitamos confrontar a alguien. Puede ser a un hermano en la fe o a alguna persona, y lo necesitamos confrontar con respecto a algo que pensamos en nuestra propia opinión que está mal, que la otra persona hizo, ¿cierto? Porque eso es, hermano, eso es tentativo. Cada uno de nosotros pensamos y llegamos a conclusiones. Y de acuerdo a nuestra convicción, al criterio que usamos para evaluar cierta acción o ciertas palabras de un hermano o hermana, tal vez pensamos lo que hizo está mal. Y no hay nada de problema de eso. ¿Y puedes confrontar? Claro que sí. Pero la manera en que se confronta a alguien tiene que ser como un hijo de Dios. Guárdate de no hablar descomedidamente. Habla en el amor del Señor. Y lo mejor es cómo está tu corazón. Por eso aún los psicólogos, hermanos, la psicología moderna dice que cuando una persona está muy enojada, no confrontes a nadie. Y si tú quieres confrontar a una persona que está muy molesta, respétalo si te dice no. Y se practica el time out. Time out, tiempo fuera, es decir, estoy muy molesto. Respétalo, esposa. ¿Y por qué digo esposa? Porque sé lo que digo, hermano, porque en la mayoría de los hombres, cuando adquieren consejería en abuso doméstico, tenían una esposa y platicaban su experiencia de que en el momento más enojado del que tenía el esposo y no quería hablar, no quería tocar el tema en ese momento, ¿saben lo que hacía la esposa? Y el hombre se quería salir y la esposa se le ponía en la puerta. Créanlo o no. Y pues hubo abuso doméstico y fueron arrestados. Entonces, ¿cómo confrontamos nosotros a la otra persona? Mira tu corazón. Si vas a confrontar lleno tu corazón de enojo o resentimiento, no lo hagas. Hasta que tu corazón, la herida, si está dolido, eso es otra cosa. ¿Entiendes? Porque si está dolido tu corazón. Pero si tú vas controlado por el amor del Señor, por el Espíritu Santo, tú vas a ir con la actitud correcta y vas a hablar y decir cómo te hizo sentir lo que dijo o lo que hizo, si es si en eso consiste el asunto o la situación. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 29. ¿Saben algo que les animo siempre? Tengan una libretita, traigan una libretita y cuando escuchen una cita, escríbanla y después la buscan. Bueno, eso es lo que yo haría. Vean, hermano, Efesios 4, 29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, vean, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida no solamente son groserías, incluye maldiciones, groserías, hermano, y palabras hirientes. Todo eso es corrompido. Y el Señor a los hijos de Dios les dice: ninguna de esas palabras salga de su boca, sino que sea la de buena. Vas a edificar, no vas a destruir, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda caquía. ¿Recuerdan la palabra, hermanos? Toda malicia, quítese de ustedes. Y puede ser más triste, hermano, que en un hogar cristiano sea un hogar que grita todo mundo, hasta el perro no deja de ladrar y el perico no deja de estar diciendo cosas. O sea, es un hogar estresante, pero que nuestro hogar sea un hogar de paz, donde en lugar de pensar, llegar, decir, híjole, voy a mi casa y van a estar gritos y todo, que desees ir a tu casa porque sabes que va a haber tranquilidad, paz. Eso es lo que dice el Señor, hermanos. Antes, dice Efesios, sean benignos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús, perdonándose unos a otros. Y volviendo a Génesis, hermanos, vean, del versículo 25 hasta el versículo 42, yo veo esto: confrontación, hicieron un pacto, creo que hasta el versículo 55, es del versículo 25 al versículo 55, confrontación, porque confronta Labán a Jacob. Hacen un pacto y después se despiden. Miren del versículo 26 a 28. Le dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Y por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo? Miren lo que dice este. Ustedes le creen a este hombre, hermano. Miren lo que dice: para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborines y arpa. Él era codo. Él era codo. Recuerda que le era tacaño, le robaba todo. No era, nada más está hablando. Pero miren el versículo 28. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Es decir, Labán acusa a su yerno de varias cosas aquí. Y noten el versículo 27, que yo no creo que haría eso para despedirlo, porque era un hombre que no soltaba mucho dinero, hermano. Vean el versículo 36 al 41, del versículo 36 al 41. Bueno, porque si ustedes siguen leyendo, hermanos, Labán le dice también: ¿por qué robaste mis dioses? Y Jacob, recuerdan que le dice: porque tuve miedo, por eso se fue así. Pero Jacob dice en el versículo 31: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Pero miren el versículo 32, Jacob dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce: lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Y si ustedes leyeron, Labán empieza a buscar y a buscar y a buscar y no encuentra sus ídolos. ¿Por qué no encontró sus ídolos? Porque su hija estaba arriba de ellos. Porque Raquel, que se los robó, estaba arriba de los ídolos y se sentó. Y para excusa de no pararse, le dijo que estaba teniendo la costumbre de las mujeres, es decir, estoy teniendo su periodo. Entonces ya el papá se fue y no me encontró. Pero del versículo 36 al 41, si ustedes lo leen, Jacob se enoja y le reclama a su suegro. Y ahí, hermanos, le recordó todo lo que él ha hecho para Labán y las injusticias de Labán hacia él. Si lo leen, hermanos, vean el versículo 36. Entonces Jacob se enojó, riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todo en ser de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Y empieza: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Porque miren al suegro.
si a un animal mataba una oveja, el suegro se la cobraba a su propio yerno, hermano. Lo hurtaba así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Hermano, esto fue por años. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Ahora, qué interesante, hermanos, lo que estamos viendo aquí. Y vean el versículo 42, hermanos, en el versículo 42, si el Dios de mi padre no estuviera conmigo. Es decir, aún con sus faltas, sus fallas, sus pecados, Jacob reconoce que el Dios de sus antepasados, porque menciona a su papá y a su abuelo, a su papá Isaac y a su abuelo Abraham. Hermano, dice, si no estuviera con él, tal vez ya se hubiera ido, el suegro lo hubiera mandado con las manos vacías. Pero entonces él reconoce que Dios no solo está con él, sino que Dios está consciente de su aflicción y de su esfuerzo. ¿Se están dando cuenta? ¿Están viendo lo mismo que yo veo, hermano? O sea, Dios está poniendo atención y está viendo a Jacob. Y está viendo todas las injusticias que su suegro le está haciendo. Pensemos en nosotros mismos, hermanos. Porque realmente así es la vida de todo cristiano. Y lo he dicho varias veces y quiero volver a decir que comprendamos esto. Dios está consciente de cada uno de nosotros. Si en tu mente en este momento dice, Dios está consciente de mí, es decir, Dios te está mirando todos los días. Dios está viendo todas las circunstancias que tú vives, hermano. Entonces, vean, pueden notar la influencia espiritual de los padres y de los abuelos, porque Jacob es resultado de cómo lo crió su papá Isaac y su abuelo. Él menciona a su papá y a su abuelo, el Dios con todos los errores que ha cometido Jacob, hermano, eso es lo que le incluyó su papá y su abuelo. La influencia. ¿Quiénes son abuelos aquí? No levanten la mano. Si yo también, ¿cierto? Miren la influencia, la gran oportunidad que los abuelos tenemos de influenciar a nuestros nietos. Y también puede ser que aún más que el papá y la mamá, no voy a hacer la declaración aquí abierta porque no lo sé, pero el papá tiene una grandísima influencia en la vida espiritual de sus hijos. Cuando los padres no les importan las cosas de Dios, hermanos, a los hijos no hay manera que les va a importar. El patrón a seguir es así como son los padres en su relación con Dios y a pertenecer a una iglesia y servir en una iglesia. Eso es lo mismo que van a seguir sus hijos. Es solamente por la gracia de Dios ha habido algunas ocasiones en que el hijo, a pesar de todo la mala influencia que le dieron los adultos, el papá y la mamá, hermanos, son pocas las veces en que el hijo rompe eso y empieza con su nueva familia a formarla en el temor de Dios. Pero eso a mí me llamó la atención porque esta influencia debe de ser buena influencia, porque también hay mala influencia. Hay abuelos cuya influencia sobre sus nietos es mala, hermanos. Hay papás cuya influencia sobre sus hijos es mala influencia. Esta es la realidad. Por ejemplo, hay padres que cínica y descaradamente enseñan a sus hijos a ser machistas, abusadores. ¿Sabían eso?
Hay papás así, cínica y descaradamente le enseñan cómo se debe de tratar a las mujeres. Escuchen, a las mujeres hay que tratarlas así, a las mujeres hay que tratarlas así. Y el niño crece así. Y obviamente va a ser un niño machista. Hay padres que enseñan a sus hijos a no creer en Dios, ni a ir a la iglesia. Hay padres y abuelos que hacen eso. Estos niños crecen así y cuando llegan a la edad adulta, pues no van a creer en Dios ni van a ir a una iglesia. Y el Señor espera que los padres entonces seamos una buena influencia en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, hermanos. En Efesios 6, versículo 4, dice el Señor: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos, miren, en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos? A tu disciplina y a tu amonestación, de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo como te enseñó tu papá, tu mamá, tu abuelito, a lo que ves en la televisión, en la novela o en la película. La Biblia dice: no, críalos a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Pero si el papá y la mamá no saben nada de disciplina de Dios, nada de amonestación de Dios, no pueden disciplinar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Si no te alimentas, el papá y la mamá, si no saben nada de Dios, de cómo es el amor de Dios en la disciplina, lo único que papá y mamá y los abuelos también van a hacer es disciplinar a sus hijos, a sus nietos, en su propia disciplina. Y eso, hermanos y hermanas, se llama carne. Lo vas a hacer en el poder de la carne, no en el poder del Espíritu de Dios, sino nada más a como tú piensas que se debe de disciplinar a tus hijos. Y hay padres que tristemente no instruyen a sus hijos en el temor del Señor desde pequeñitos. Y ese pecadorcito, recuerden que nació, preciosísimo niño, pecadorcito, tiene pecado y va creciendo, hermanos y hermanas, y después la edad de adolescencia, los papás le quieren arrancar la cabeza y son ellos los culpables. Son ellos los culpables. Y su hijo ya se va a las pandillas y después se espantan de que anda en las pandillas, se espantan de que anda fumando marihuana, se espantan de que ya la hija de los 13 años ya tiene relación sexual, y se espantan de esto y se espantan del otro, pero ellos no lo instruyeron en el temor del Señor. Eso es lo que yo veo aquí. Jacob está hablando de su abuelo, de la fe de su abuelo, la fe de su papá, del Dios, hermanos, de su papá, de su abuelo. Entonces, la influencia debe de ser buena, pero también la influencia de los papás hacia sus hijos debe de ser a temprana edad. A temprana edad. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Cuántos años? ¿O a qué edad ya debería el papá y la mamá empezar a disciplinarlo, a enseñarle de Dios? Desde que está en el vientre. Desde que está en el vientre, hermano. ¿Sabían ustedes que los bebés escuchan? ¿Sabían ustedes que los bebés escuchan los gritos y los pleitos del papá y la mamá? ¿Y sabían ustedes que nacen ya afectados? Desde el vientre, hermano. Y sobre todo cuando nacen ahí, los primeros entre 3 y 5 añitos, ese ser humano, si no se le pone atención, ese niñito, esa niñita les va a sacar canas verdes a sus papás. Porque está comprobado de que los primeros años son cruciales en la formación del carácter del ser humano. Entre 3 añitos, 5 años. A temprana edad, fórmale, háblale que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y vas a ver que el niño va a saber que cuando tú dices sí es sí y cuando tú dices no es no. Pero cuando se le dice no, Panchito, no,
No, niño, no hagas eso. No, ahí este chamaco, ya dáselo pues para que no llore. ¿Cuándo, hermano, va a formar el carácter? Bueno, sí se está formando el carácter, pero de esa manera, de una manera negativa, equivocada. Y entonces unos padres realmente tienen la equivocada convicción de que no le enseñan nada de religión a sus hijos. De hecho, y espero que nadie de los cristianos hace esto, pero unos papás crían a sus hijos sin llevarlos a la iglesia, sin decirles de Dios. Y saben, su convicción es que ellos decidan. Yo no los voy a obligar a ir a la iglesia, yo no los voy a obligar a que crean en Dios. Ellos que crezcan y que ellos decidan por ellos mismos. Ya está decidido, papá y mamá, ya está decidido, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si al niño, a la niña desde pequeñito no se les instruye y tú estás esperando a que ellos decidan, ya está decidido y su decisión es no Dios, porque ese es el ser humano, hermanos. No Dios, no quieren el control. Miren lo que está sucediendo en estos tiempos que nos tocó vivir. Miren cómo está la sociedad. Miren toda esa gente que anda perdida como un ganso, son hermanos. Perdidos, hermanos, en su razonamiento, en su entendimiento, en sus prioridades, en su deseo de la vida, están perdidos. Pero pregúntenle de su fe en Jesucristo. Pregúntenle de su Dios. Y ahí se va a dar cuenta el ser humano. Ahí nos damos cuenta. Esto es lo que estamos viendo. Segunda de Timoteo 1:5. El apóstol Pablo hablándole a una persona que él lo evangelizó, llamada Timoteo, que era relativamente joven. Y le escribió una carta al apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 5, entre otras cosas, se dirige a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero miren, dice, la cual, o sea, la fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Se dan cuenta de el resultado de Timoteo? ¿Por qué fue pastor Timoteo? ¿Por qué se encargó de varias iglesias, hermanos? ¿Y por qué lo dejaron? Porque era un hombre, un niño que creció con una abuela que temía a Dios y su mamá temía a Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, pero la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y concluyendo del versículo 43 hasta terminar el capítulo, hermanos, lo que sucedió es que hicieron un pacto. El suegro y Jacob. El suegro, después de que llegó muy así, y Jacob se soltó diciendo de todo esto lo que me has hecho, como que se calmó el suegro Labán. Y vean el versículo 44, le dice, ven pues ahora. O sea, Labán a Jacob le dice, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces hicieron un pacto, hermanos, pusieron unas piedras, recogieron unas piedras, versículo 46, y dijo Jacob a sus hermanos, recojan piedras, y tomaron piedras, e hicieron un majano, un cerro de piedras, hermanos, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado Galaad, y Mizpa, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre tú y yo. Es decir, esas piedras eran como símbolo delante de Jehová Dios, hicieron un pacto, y el pacto era que pues ya no se iban a hacer daño, o más bien que ya no se iban a seguir engañando el uno al otro. Versículo 54, entonces Jacob inmoló, o sea, sacrificó víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Miren cómo terminó todo, versículo 55. Y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. Hicieron un pacto de no agresión.
Y Dios a nosotros en Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz, hermanos. A veces no es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de nosotros. Dios siempre está consciente de ti, Dios siempre está guiando tu vida. Pon atención a las maneras en que el Señor te está guiando. Y tú puedes escuchar la dirección del Señor si pones atención a su palabra y a las circunstancias. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a despedirnos. Señor, gracias porque esta historia en realidad es emocionante. Y hay tanto más, Señor, que tu Espíritu puede revelarnos de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en la vida de Jacob, tu siervo, Señor. Y nos emociona saber porque a pesar de tantos caídas, errores que ellos cometieron, Señor, tú nunca los dejaste, tú nunca los abandonaste, nunca hubo esa condición de que tú esperaras que actuaran perfectamente para tú estar con ellos, sino que tú simplemente, Padre, prometiste a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y tu palabra dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Señor, y toda la historia de tu pueblo, del pueblo de Israel, hasta la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, tú lo cumpliste. Pasaron muchos años, cientos, miles de años, Señor, tal vez 2000 años, pero tú lo cumpliste, porque lo que tú cumples, lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor. Y que nuestra vida el día de hoy, ya que tenemos a tu Hijo Cristo Jesús, Señor, estemos descansando en ti, que estemos conscientes de que tú eres el que nos estás guiando y que vivimos cada día en tu voluntad, Señor. Tu voluntad es perfecta, que podemos descansar y con gozo seguir adelante. No que seamos seres sin sentimientos, Señor. Tú lo sabes y tú sabes cuánto lloramos y miramos con tristeza situaciones contrarias a lo que tú deseas para el ser humano, Señor, pero tú nos amas, tú nos has salvado, tú nos estás salvando y tú nos salvarás. Tú nos llevarás, Señor, hasta nuestro destino final, que es tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por todo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.